Shalom hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra serie Los Dichos de los Sabios y el Brit Hadashah, la nueva alianza. Les saluda el profesor doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hadis Yameinu, una congregación que pertenece o es miembro de la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas en Estados Unidos, la OMJC. Y pues estamos editando esta serie de estudios para poder compartir un poco la Torá desde una perspectiva bíblica judía para todo aquel que cree en Yeshua, en Jesús, como el Mesías prometido. En nuestra última entrega nosotros hablábamos un poco acerca de un texto que Pablo menciona, el rabino Shaul menciona sobre el hecho de que la letra mata y el espíritu vivifica. Pero en ese mismo texto decíamos que había una parte, vamos a decirlo así, final, que muchos utilizan o interpretan de la manera incorrecta, que es el texto que dice lo siguiente: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y muchos han interpretado este texto diciendo, bueno, hay libertad, ya yo no necesito de la ley, ya yo no necesito de la Torá, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, usando las mismas palabras del apóstol Pablo, cuando nosotros sabemos muy bien que en todo el texto bíblico, la palabra gracia y la palabra ley no son antónimos o no son, vamos a decirlo así, contrarios entre ellos, sino que realmente trabajan juntos en el proceso de la salvación. Y es allí donde nosotros vemos algunos aspectos muy interesantes, ¿no? Y es que algunos dirán, bueno, si yo tengo el Espíritu del Señor, yo soy libre, ¿ok? Y hay una ley de libertad que es en Cristo. Y existe la otra ley, como decía Marción, del Antiguo Testamento, del Demiurgo, donde era un Dios despiadado, y por eso Marción le llamó Antiguo Testamento. A esa división o al Tanaj judío lo llamó Antiguo Testamento. Nosotros estamos en desacuerdo con esa división que hizo Marción, esa visión reduccionista de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una sola. Y que Dios ha trabajado en ese plan de salvación y que su cumplimiento completo o pleno está en la figura de Yeshua, de Jesús, el Mesías. Yo quisiera leer un texto, y esto nos va a ayudar a nosotros poco a poco a ir entendiendo conceptos dentro de la tradición judía que nos van a ayudar a comprender otros textos que se encuentran en el llamado Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah. Hay un pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 25, que muchas veces se toma de manera aislada y no se ve el texto dentro del contexto y se crea un pretexto. Vamos a ver lo que dice el texto. Mas el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchos predicadores, teólogos, utilizan este pasaje para decir que existe una ley que es
la ley de la libertad, contraria a la ley del llamado Antiguo Testamento, a la Torá, y que aquel que mira a esa ley perfecta, a esa ley de la libertad, porque en el Espíritu de Dios hay libertad, van a ser bienaventurados. ¿Ok? Yo quisiera, antes de continuar con este pequeño estudio, definir dos conceptos de la palabra libertad en hebreo, dentro de nuestro contexto bíblico judío. Hay dos tipos de libertad. Una se llama dror. Dror significa o es aquel obstáculo que está presente y que necesita ser removido, y ese obstáculo está de manera externa. Este obstáculo no me permite liberarme, ¿ok? Y esa forma de poder yo remover ese obstáculo para poder ser libre y salir yo de manera interna, tiene que venir de fuera. O sea, esa ayuda para yo ser libre tiene que venir de otro ente que esté fuera de mí, porque yo mismo no logro ser libre. Eso es dror en el contexto bíblico judío. Pero existe otra palabra para libertad, que es la palabra gerut. ¿Ok? Gerut quiere decir que hay un obstáculo, pero ese obstáculo no está afuera, no se encuentra de manera externa, sino que ese obstáculo en muchas ocasiones tiene que ver conmigo mismo, está dentro de mí. ¿Ok? Es aquella lucha que yo tengo de manera interna como individuo, haciendo que yo sea un esclavo y que sea seducido por el mundo, por mis pasiones, por ya sea por lo que tiene que ver con mis emociones, puede ser vicios, todo aquello que es interno y que no me permite a mí ser libre internamente. A eso yo necesito ser liberado, y la única manera de poder ser liberado o tener esa libertad es a través de gerut. Pero el gerut necesita la participación del individuo para poder lograr la libertad. Resumiendo, tenemos dror, hay algo externo que no me permite ser libre, necesito de un factor externo afuera de mí que remueva eso que me obstaculiza para ser libre. Y tengo por otro lado gerut, hay algo que es interno, que yo necesito ser libre de mis pasiones, vicios, malos hábitos. Pero a pesar de que yo necesito hacer ese cambio, el cambio debe empezar por mí. ¿Ok? Teniendo claro estos dos conceptos, nosotros ahora sí podemos entender
cuál es la obra de Yeshua y la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y la obra de la Torá. ¿Ok? Bien. Nosotros tenemos obstáculos externos que no nos permiten a nosotros ser libres porque somos pecadores, porque hemos fallado a la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos dror. Alguien externo tiene que liberarnos y redimirnos de ese pecado, y es a través de la obra de Yeshua que somos libres en ese aspecto. Yeshua, que es la Torá viviente, la instrucción de Dios viviente, que nos demuestra que es posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Torá y la obra de Yeshua representan ese dror, eso que nos permite a nosotros ser libres de aquello que no nos deja ser libres de manera interna, ¿ok? Pero que esa ayuda tiene que venir del exterior, de alguien adicional, de un redentor, de un Goel. Sin embargo, después de ese proceso, una vez que usted acepta la obra de Yeshua, nuestra vida continúa. Entre pasiones, entre emociones, sentimientos, en nuestro día a día. Nosotros necesitamos hacer frente a ese proceso y es a través del Jerut. Pero para poder lograr ese Jerut es a través de nuestra participación. Yo quisiera que buscáramos un texto muy interesante, ya que estamos hablando de los dichos de los sabios, que se encuentra en Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32, verso 16. ¿Ok? Dice lo siguiente: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Grabada sobre las tablas. Solo que aquí hay un problema, hermanos. En hebreo nosotros no tenemos vocales escritas como tal. Todas las palabras en hebreo están formadas por consonantes que ciertamente necesitan una vocal. Las vocales en el texto que nosotros conocemos como texto masorético son puntos o líneas que se colocan debajo o entre las letras, no se tocan las letras como tal, y ellas nos ayudan a nosotros a poder distinguir una palabra de la otra. Si una vocal llega a cambiar, puede cambiar por completo quizás el significado de un texto. El texto que acabamos de leer es un texto que originalmente no tiene vocales, ¿sí? Y este texto, lo curioso es que yo puedo leer esta palabra como Harut, que es grabada. Grabada en hebreo es la palabra Harut. Como puedo leer la palabra Jerut. Si yo leo la palabra Jerut en lugar de Harut, miren lo que queda en el texto. Las tablas eran obra de Dios. La escritura era escritura de Dios. Libertad sobre las tablas. Esa es la libertad a la que se refiere Pablo, a la que se refiere Yeshua y sus discípulos. Si usted sigue la palabra de Dios,
verdaderamente y usted lo ama con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, usted va a cumplir los mandamientos de Hashem, nuestro Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, por amor, y va a ser completamente libre. Libre de sus pasiones, libre de sus vicios, libre de aquellas emociones que no son tan positivas y que nos llevan a apartarnos de Dios. Y digo esto porque todas las emociones son importantes y Dios permite que las tengamos, pero que las usemos de la debida manera. Ya ese es otro tema, para hablar un poco acerca del rey Salomón con esas palabras de Eclesiastés capítulo 3 que dice que hay un tiempo para cada cosa en este mundo. Ese es otro tema. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que tendremos la verdadera libertad cuando aprendamos a que esa palabra que está en la Torá y que Yeshua vino a traernos, realmente es una palabra que nos da vida en abundancia y que nos da libertad. Que Hashem, nuestro Dios, nos bendiga y nos guarde en el nombre poderoso del Señor Yeshua. Amén. Amén. Hasta la próxima. Les saluda el pastor Alexis Gómez. Síganos en nuestro canal aquí de Instagram, en YouTube, y continúe estudiando con nosotros aquí en la congregación Hades Yameinu en Panamá. Shalom, shalom.